Hola chicas y chicos, en este video vamos a resolver un problema de física, por supuesto, y ustedes ven en la pantalla que ya está el problema puesto para que lo leamos y lo podamos resolver. Vamos a estar en este caso hablando de las que ya hemos llamado y estudiado, las cantidades físicas que incluyen, si ustedes recuerdan, la posición que comúnmente llamamos R, el desplazamiento que llamamos delta R, la distancia recorrida, que le llamamos d comúnmente, la rapidez media, que usamos este símbolo, y para la velocidad media también usamos la v, como lo hemos conversado ya, de la manera que se ve ahí. Así que vamos a necesitar determinar varias de estas cosas, cuánto tiempo, cuánta distancia recorrida, cuánta rapidez media, cuál fue su desplazamiento, cuál es su velocidad media. Eso es lo que veremos. Y aquí ya tenemos varias informaciones que nos dan. Por ejemplo, aparece esto que también hemos revisado en referencia a los puntos cardinales, norte 30 oeste. Veremos de qué va eso. Este 10 grados norte, también veremos hacia dónde apunta ese vector que está representado de esta manera. Además aquí aparece este tipo de datos, una rapidez, esto que vemos aquí, los 5 kilómetros por hora, es una rapidez, podríamos llamarle la rapidez 1, y acá aparece un tiempo 1, ¿no? 1 porque, bueno, es el primer tramo que se menciona acá. En cambio, aquí abajito aparece 15 kilómetros por hora. Eso es de nuevo una rapidez. Digamos que esto va a ser la rapidez 2. Y los 10 kilómetros, eso ya no es un tiempo, ¿no? 10 kilómetros representa una distancia. Entonces digamos que va a ser la distancia 2, que es la que vamos a usar. Y esto nos va a servir para responder las primeras tres, de hecho, partes que tenemos ahí. Vamos a hacer un pequeño dibujo para empezar, así que voy a cambiar de hoja. La primera parte, como dice, a estos movimientos consecutivos se refiere a que va un movimiento primero, lo representamos por un vector, o un desplazamiento si quieren, y a continuación, inmediatamente, donde termina ese vector, sigue un segundo desplazamiento, un segundo vector. Entonces el dibujo va a quedar con dos vectores, como veremos. El primero entonces, norte 30 oeste. Norte 30 oeste, lo que quiere decir es que tomamos nuestro vector hacia el norte. Recuerden, el norte es hacia arriba de la hoja siempre y giramos 30 grados aproximadamente hacia el oeste. Oeste sería hacia la izquierda de la hoja. Entonces tendríamos algo así. 30 grados. Este va a ser nuestro desplazamiento 1. Llamémosle de esa manera. El segundo desplazamiento, entonces tendría que ser, tal como dice ahí, desde el este 10 grados hacia el norte. Eso quiere decir que nos ubicamos hacia el este es la derecha en nuestro caso, 10 grados hacia el norte, hacia arriba, así que será algo así. No sabemos todavía el tamaño de estos vectores, estamos solamente dibujándolos, así que tendríamos que dibujarlos de una manera referencial mientras tanto. Luego en los cálculos veremos cuáles son los valores específicos de cada uno. Algo como eso. Entonces, si dibujamos estos dos valores, lo que vamos a tener es algo como lo siguiente. Tendríamos algo como eso entonces. Ese sería nuestro desplazamiento en el fondo, ¿no? Partimos aquí, llegamos hasta este punto y desde este punto nos movemos hasta el último punto. Así que si queremos por lo menos dibujar el vector de desplazamiento, tendríamos que dibujar un vector desde aquí hasta allí. Ese es nuestro dibujo que tenemos en el fondo. Así que este va a ser el primer desplazamiento. Este va a ser el segundo desplazamiento. Aquí se me olvidó colocar su nombre. Ahí. Entonces tendríamos algo como eso. Eso es lo que queremos hacer. Así que ahora los vamos a tener que calcular, por supuesto. Ahora tenemos un poco más de espacio para poder hacer lo que necesitamos. Entonces, en la primera parte se nos decía que tenemos que encontrar el tiempo total. Entonces, vemos nuestros datos que están aquí y en el primer tramo vamos a, o digámoslo de esta manera, en el desplazamiento 1, como vemos ahí, teníamos
5 kilómetros por hora en 30 minutos. Ahora, nosotros típicamente usamos metros por segundo, ¿no? O kilómetros por hora, pero minutos comúnmente no queda así. Y además que está mezclado aquí con horas. No podemos mezclar los minutos con las horas, así que tenemos que decidir. Lo más fácil en este caso es que ocupemos, por ejemplo, horas para mantener esas unidades y 30 minutos, por supuesto, es lo mismo que 0,5 horas. Lo abreviamos así. Bueno, ¿cuál es la idea? Es que en este caso tengo la rapidez 1, rapidez media, por supuesto, de este tramo. Bueno, ya sabemos el valor, 5 kilómetros por hora. Y ustedes saben, tienen que recordar que esto es lo mismo que la distancia o la forma de calcularlo. La distancia será la distancia 1 que dijimos, ¿cierto? Lo que mide el desplazamiento 1 dividido por el tiempo 1, el tiempo que le corresponde. Entonces, si usamos los valores que teníamos, bueno, esto será distancia 1, que no la sabemos, dividido por el tiempo 1, que es media hora, para usar, insisto, esa unidad, horas. Entonces, si despejamos de 1, vamos a ver que de 1 debe valer 5 kilómetros por hora por 0,5 hora. Se cancelan las horas y el resultado ustedes ven que de 1 me da 2,5 kilómetros. Vamos a colocar ahí la unidad. Entonces, esa va a ser nuestra primera distancia. La vamos a ocupar luego para calcular el vector, pero ese es el tamaño en el fondo, ¿no? Eso quiere decir que si ponemos el dibujo acá, desde aquí hasta acá, la distancia que se abarca son 2,5 kilómetros de 1. Recuerden que esto es el nombre del vector, el vector desplazamiento, ¿no? Y acá estamos escribiendo cuál es la distancia que le corresponde en ese tramo, nada más. Por eso usamos otro nombre. En el tramo 2, pensemos aquí, que es el desplazamiento 2, ¿no? Ahí sí. Entonces, no estoy poniendo un signo igual, solo estoy señalando que los valores van a ser, en este caso, 15 kilómetros por hora. Y ya no tengo el tiempo, sino que tenemos la distancia. Entonces ahora tengo que son 10 kilómetros. Ahí, entonces lo que podemos hacer en este caso, bueno, este es un segundo tramo, así que digamos que es la rapidez 2, 15, por supuesto, pero la fórmula es la misma de antes, solo que son otros datos. Tengo eso, ¿no? Esa es la fórmula. Y si lo que necesitamos es el tiempo, bueno, simplemente se puede despejar. T2 es la distancia 2 dividido por la rapidez 2. Y esos valores, por supuesto, ya los tenemos. Así que T2 va a ser la distancia que nos dan ahí y dividido por la rapidez, que es 15 kilómetros por hora. Los kilómetros se cancelan y el resultado va a estar en horas. Claro, porque es un tiempo. Eso nos da 0,67 horas aproximadamente, ¿no? Está redondeado ahí al segundo decimal nada más. Ya, con eso tenemos entonces, para empezar, los valores de las dos distancias. Bueno, una ya estaba dada, la otra la tuvimos que calcular. Tengo los tiempos en horas, 0,5 horas para el primer tramo y 0,67 para el segundo tramo. Entonces ya podemos empezar a contestar estas preguntas, ya que las primeras tres nos dicen que necesitamos más bien el tiempo que se demoró el barco en recorrer hasta el final, al terminar el recorrido, o sea, el tiempo total. La distancia que nos preguntan, bueno, es la distancia total que recorrió. Y la rapidez media, por supuesto, la podemos calcular, pero ahora para todo el tramo, no solo para cada uno por separado. Entonces, contestemos ahora. Tenemos tenemos la parte A, ahí, tiempo total. Bueno, eso es fácil, sumamos el tiempo, ¿no? Tenemos 0,5 más 0,67. 0,5 horas más 0,67 horas. Eso nos da 1,17
horas. Estamos hablando de esa cantidad de tiempo, ¿no? Así que ahí está la primera. La B, ahí, lo que nos pedían es la distancia total. Entonces, distancia total. Y teníamos en el primer caso 2,5 kilómetros, más en el otro caso eran 10 kilómetros, ¿no? Ahí. Bueno, eso es muy simple de sumar, así que 12,5 kilómetros. Ese es nuestro segundo resultado. Y la C nos pedía la rapidez media, pero total, de todo el recorrido. Bueno, si es rapidez media, tenemos que usar la misma definición que antes. Así que tendríamos que usar la distancia total ahora, no de cada tramo, sino que el total, y el tiempo total. Así que, muy fácil, ¿no? Tenemos 12,5 kilómetros dividido por 1,17 horas. Eso nos da un resultado, por supuesto. Lo vamos a colocar aquí al lado. De total, ojo que el símbolo que pongo arriba es solo una línea de rapidez media, no es el vector. Y eso nos da como resultado 10,68 kilómetros por hora. Y ese es nuestro resultado para, por lo menos, la tercera, ¿no? Tenemos las tres primeras respuestas. Bueno, ahí tenemos esos tres valores. Ya, lo que necesitamos hacer ahora es pasar a los vectores, ¿no? Porque para calcular desplazamiento, velocidad media, al ser vectores, tenemos que tratar todas estas cosas como vectores. Así que vamos a volver a este dibujito. Bien, acabamos de ver que la distancia 1, aquí, eran 2,5 kilómetros y la distancia 2 eran 10. Entonces, estos vectores no están dibujados como corresponde, ¿no? Así que en realidad el dibujo lo vamos a cambiar. En realidad el dibujo entonces debería ser, si este es 2,5, vamos a dejar algo como eso, un poquito más pequeño por ahí. El otro debe ser obviamente mucho más largo, ya que era 10 kilómetros, ¿no? Entonces ese sería más a escala el tamaño de cada uno de estos vectores. Entonces si los volvemos a redibujar como los teníamos, tendríamos el primer desplazamiento, el segundo desplazamiento ahí, y esto se parece más a lo que nos dicen los números. Entonces el desplazamiento ahora total, como ya habíamos dicho, sería ese vector azul. Y así entonces tenemos los valores más precisos. Así que este es el desplazamiento 1, este es el desplazamiento 2 y el total es el vector que está en azul ahí. Total. Entonces, para poder hacer nuestros cálculos, lo que nos pedían en la pregunta D, ¿cuál es su desplazamiento? Pero el desplazamiento total se refiere, ¿no? Desplazamiento total. Y para eso entonces tenemos que mirar este dibujo, ya que como hemos visto en clases, el desplazamiento tiene su definición, pero esa definición no siempre funciona y muchas veces tenemos que mirar el dibujo que está acá. Entonces lo que tenemos que darnos cuenta en este caso, déjenme escribir un poquito más grande, es que el desplazamiento total, en realidad si miramos el dibujo, es la suma de los dos desplazamientos parciales, el delta R1 y el delta R2. Eso lo sabemos por el método del polígono, que espero que puedan recordar. ¿Ya? Así que, si bien, insisto, la fórmula como tal no la vamos a ocupar acá del desplazamiento total, pero sí podemos usar el dibujo, este dibujo, ¿no? Donde tenemos este primer vector y el segundo vector dibujados uno a continuación de otro, y el desplazamiento total entonces naturalmente es desde el principio hasta el final. ¿Ya? Entonces, lo que necesitamos es saber cuánto vale el primer vector, escribirlo como vector, ¿no? Eso requiere que pongamos R1xy más R1y, los componentes, j, para poder hacerlo. Si no, no vamos a poder encontrar estos valores como vectores, y lo mismo con el segundo vector. Partamos con el primero entonces. Les recuerdo que para calcular estos vectores siempre podemos proceder
de una manera similar. Entonces tendríamos que el vector 1, R1, que es este vector de aquí, vamos a cambiar esto para acá al lado. El vector R1 tiene componentes para allá y para allá. Entonces esos valores son los que buscamos y los que nos van a dar los valores para los componentes, ¿no? El valor numérico, quiero decir. Entonces el primero, el x, lo vamos a agregar acá. Ya hemos visto que se puede calcular con el módulo del vector por coseno de un ángulo, ¿no? Pero ese ángulo no es cualquiera, hay que recordarlo, ese ángulo es la dirección en este caso, con su vector unitario. Y el segundo componente es lo mismo, el mismo módulo, porque es el mismo vector, pero ahora con seno del ángulo y el otro vector unitario. Entonces los números que podemos colocar es, para el primer número, para el módulo, quiero decir, del vector, bueno, es, recuerden, la distancia de aquí hasta acá. Es el tamaño del vector, eso es el módulo. No necesitamos calcularlo de nuevo, sino que ya lo tenemos. Ya vimos en la parte anterior que corresponde a 2,5 kilómetros. Así que ese es nuestro módulo, ese es el tamaño del vector. Por coseno de un ángulo y la pregunta, por supuesto, del millón es ¿cuál es el ángulo? Y aquí hay que recordar, y ustedes tienen que tener muy en cuenta que el ángulo, la dirección, que es el que va en la fórmula, aquí tiene que ser desde el eje X, vamos a dibujar aquí, hasta el vector, hasta allá. Ese ángulo completo es la dirección y no otro, no para ocupar la fórmula tal como está y nos entregue el signo y todo lo que necesitamos. Bueno, ustedes ven del dibujo que entonces aquí habían 30 y acá hay 90 para el otro lado, por lo que en total es 120. Y ese es el número que tendríamos que colocar en esta parte. Así que tenemos 120 grados. Bueno, la otra parte de la fórmula, una vez que sabemos eso, va a ser similar. 2,5 kilómetros seno del ángulo. Bueno, es el mismo ángulo, por supuesto, solo cambia la función que usamos. Eso tenemos. Y si lo calculamos, entonces vamos a tener delta R1 menos 1,25. Y el menos es, por supuesto, porque este vector apunta para el lado negativo, ¿no? De ahí sale el menos. Más el otro componente que es 2,16 o 2,17. Depende del redondeo. 17J. Ambos lados, ambos componentes más bien, este componente y el de acá, esos componentes, están dados en kilómetros. Así que aquí lo damos en kilómetros. Y ese es nuestro primer desplazamiento entonces. Para el segundo vamos a proceder de la misma manera. Entonces tenemos que este vector ahora, un lado para allá, el lado X, y un lado para allá, el lado Y. Son los que queremos calcular. Entonces vamos a cambiar de color ahora. Tengo delta R2. Nos vamos a repetir toda la fórmula, ¿cierto? Ponemos los valores que ya conocemos. El tamaño de este vector era 10 kilómetros coseno de un ángulo. Y si se fijan en el dibujo, por supuesto, aquí es un poquito más simple, ya que desde el eje X positivo hasta el vector hay justo 10 grados, que son los que ya nos decían en el problema. Así que podemos colocar el mismo valor, más los mismos 10 kilómetros, seno de 10 grados. R2 será, hacemos nuestros cálculos. El primero entonces nos da 9,85, 1,74 J. Igual que antes, esto se mide en kilómetros. Así que esa es nuestra unidad para este segundo vector. Ahí lo tenemos. Ya, pero resulta que aún no hemos contestado nada porque lo que tenemos que resolver es el desplazamiento total, no los desplazamientos parciales, es el total. Pero bueno, ya que los tenemos, por supuesto el resultado va a ser fácil, basta con que los sumemos ahora. Así que déjenme copiar y pegar para seguir. Tenemos nuestros dos vectores entonces, así que ahora será cosa de que sumemos. Es el desplazamiento total, dijimos, es la suma de ambos. Así que tengo menos 1,25
Ahí sí. Y el valor que nos resulta es... Y tenemos entonces nuestro desplazamiento. Es esta cantidad, este vector, ¿no? Por supuesto, este vector corresponde a nuestro dibujo que tenemos acá, a este vector. Ese vector azul debe corresponder entonces a lo que hemos calculado recién. Nos falta la E, la última, que es la velocidad media. Total, por supuesto. O quizás le podemos colocar simplemente total. Entonces ya sabemos que es el desplazamiento total dividido por el tiempo total. Así que no nos va a costar tanto en este caso porque ya tenemos los valores. Será simplemente que pongamos el valor que hemos calculado dividido por el tiempo que calculamos hace un ratito atrás, que es 1,17 horas. Entonces, la velocidad total va a ser la división de este término con el tiempo y luego de este término también con el mismo tiempo. Recuerden que al ser un vector no debemos sumar los componentes, simplemente quedan por separado. Entonces, y ese es nuestro resultado final. Lo último que nos están preguntando, la rapidez media. Muy bien, dejamos hasta aquí este problema. Seguimos luego.